Buenas tardes, mi nombre es Salvador Zurita Aguilar. Les voy a presentar una línea del tiempo ligada con el tema de la corrupción en México, de la era priista a la alternancia. En esta exposición le podemos llamar así, vamos a ver la relación de cada presidente con la corrupción, su evolución y sobre todo cómo es que desde Lázaro Cárdenas hasta Andrés Manuel López Obrador siguió la corrupción. No vamos a incluir a la licenciada Claudia Sheinbaum Pardo porque apenas lleva un año de mandato. Más que nada vamos a ver los sexenios completos para tener los hechos confirmados y más que nada no levantar falsos sobre alguna cosa que todavía no haya terminado. Por lo que el último objeto de estudio va a ser el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dada el inicio, voy a comenzar con un recorrido crítico por los escándalos, prácticas corruptas que marcaron cada sexenio desde 1934 hasta 2024. Antes de comenzar, lo único que les pido es que no se desilusionen al ver este video y que si lo ven, sepan que todavía lo podemos cambiar y lo podemos mejorar. Si nos unimos como pueblo y tenemos los mismos ideales, está claro que podemos lograr una meta que sería eliminar la corrupción de nuestro país. Comienzo. Lázaro Cárdenas del Río, 1934 a 1940. El origen del sistema corporativista. Eh, Lázaro Cárdenas sentó las bases del sistema político mexicano moderno. También estableció prácticas que perduraron décadas. Prácticas como cuáles, como el clientelismo corporativista, creación del PRM para intercambiar apoyo político por favores. Este podemos decir que fue de las bases de la corrupción, ya que para intercambiar apoyo político por favores nos está ya dando un indicio de que habla de un intercambio que tiene que ver más que nada con favores que al final pueden ser mal vistos o incluso con malas acciones, ¿no? Eh, PRM significa Partido Revolucionario Mexicano y era el nombre del PRI antes de que lo actualizaran a PRI. Después de esto, el control de la prensa. Tipuza permitió controlar los periódicos mediante suministro discrecional de papel. Y por último, la influencia familiar, concentración de poder en Michoacán. Aquí un otro acto de corrupción que podemos observar es la expropiación petrolera que tuvo opacidad en las colectas nacionales iniciales. El reparto agrario benefició desproporcionadamente a militares y políticos leales con las mejores tierras. Aquí podemos ver que Lázaro Cárdenas, bueno, mejor conocido como el general Lázaro Cárdenas del Río, por esto mismo quiso, bueno, más que nada se da un inicio más formal a la corrupción, ya que casualmente el reparto agrario benefició a políticos y militares. Dato curioso de que se le conocía como general Lázaro Cárdenas del Río porque en efecto era un general y casualmente los más beneficiados fueron militares y políticos, ¿no? Muchos pueden ver esto como más el inicio de la corrupción aquí en el país, empezando por los políticos, que actualmente es más conocido que son los principales actores de la corrupción, y luego con los militares, esto dándole una mala imagen al ejército y más que nada, eh, siendo que sí fueron, el reparto agrario benefició a militares, pero pues, no se incluye que benefició más que nada a militares de alto rango que tenían conexiones con Lázaro Cárdenas. Esto provocó una mala imagen sobre el ejército mexicano, que a la fecha todavía perdura de vez en cuando. Se ha ido desvaneciendo poco a poco, pero en el momento en el que mencionas la corrupción, sí o sí se nos viene a la mente algún político mexicano. Este es el inicio de eso. Continuamos con Manuel Ávila Camacho, 1940-1946. Estos tres casos son de total importancia, ya que fue justo la continuación del general Lázaro Cárdenas, y este fue lo que siguió fomentando. De aquí en adelante todos van a ser mayormente fundamentales, porque en vez de querer deshacer o querer mejorar el país, siguieron aumentando esta bola de corrupción hasta
el día de hoy. Fraude electoral de 1940. Robo de urnas, violencia sistemática contra la oposición que marcaron su llegada al poder. De aquí podemos tener un indicio de lo que fue los favores políticos a cambio de otras cosas del sistema de Lázaro Cárdenas. Aquí Manuel Ávila Camacho se le comprobó los robos de urnas y violencia sistemática. Estos robos de urnas está clarísimo que no se hubieran podido concretar si no hubiera sido por, por lo que está implementando el general Lázaro Cárdenas, que ya les mostré anteriormente. Eh, el cambio de favores políticos por algunas otras cosas. Después de esto, el caso de Maximino. Su hermano se convirtió en símbolo de corrupción de su Secretaría de Comunicaciones, acumulando riqueza inexplicable. Eso es lo que les comentaba. De aquí del ejemplo del general Lázaro Cárdenas, de beneficiar a los militares y a los políticos que tenían nexos con él, el expresidente Manuel Ávila Camacho tomó como inspiración eso para convertir a su hermano en el secretario de Comunicaciones. Lo que se comprobó aquí es que su hermano como secretario de Comunicaciones empezó a acumular una riqueza inexplicable, como ya se menciona, y esto nos deja claro el nepotismo, ¿no? Después de esto, irregularidades de guerra, quiere decir que concesiones y contratos durante la Segunda Guerra Mundial que generaron enriquecimiento ilícito, se acaparó de alimentos para inflar precios. Esto, lamentablemente, es algo de lo que el gobierno mexicano no debería estar orgulloso, ya que todos conocemos que el contexto de la Segunda Guerra Mundial fue algo muy triste y lamentable para toda la población, no solo no solo los afectados en Europa, sino para todo el mundo, ver esas imágenes tan devastadoras y en ese momento, ¿cómo podemos ver que alguien tan descorazonado pudo acaparar alimentos para inflar precios? Más que nada lo que quiero que vean aquí es cómo a costa de las vidas humanas y de la calidad de vida humana, ellos quisieron aumentar su economía inflando los precios, acaparando los alimentos. Esto cabe recalcar que de aquí en adelante lo que haga cada presidente va a ser una inspiración para el otro y al ver que no haya sucedido nada ni lo hayan reprimido, se va a seguir fomentando esta actitud y se va a repetir a lo largo de la línea del tiempo. Lo vamos a ver más adelante. También aquí el sindicato petrolero consolidó prácticas de venta de plazas y desvío de cuotas hacia estructuras partidistas. Continúo. Miguel Alemán Valdés, 1946 a 1952. El capitalismo de cuotas. Aquí los actos que podemos ver son negocios inmobiliarios, uso de información privilegiada para especular con terrenos en Acapulco, acumulando fortuna inmensa. Aquí lo que podemos ver es que durante este periodo de tiempo y más adelante, Acapulco fue una de las ciudades más visitadas por el turismo mundial. Eh, Miguel Alemán Valdés, al tener estos negocios inmobiliarios eh, y utilizar la información privilegiada para especular con terrenos en Acapulco, lo que quiso hacer es amasar una fortuna, ya que en ese momento Acapulco era el boom del turismo y lo fue en su época dorada, creo que incluso 30 años después de este periodo de tiempo, lo que puede hacer un enriquecimiento a largo plazo para este presidente. Otra cosa es el diezmo institucionalizado, cobro sistemático de comisiones, moches a constructoras en obras públicas. Este es un punto muy importante, ya que en la cultura mexicana y sobre todo algo triste llamarlo cultura mexicana, que los moches sean el tipo de soborno. Aquí podemos ver que empezó a implementar en constructoras de obras públicas. Sin embargo, en la actualidad un moche
puede ser incluso para una autoridad de tránsito, una autoridad que te detenga sin algún motivo fundamentado. Y aquí se ve cómo va mutando y va evolucionando todo. Después la urbanización corrupta, fraccionamientos como Ciudad Satélite y Pedregal beneficiaron a socios con recursos estatales. Eh, Esto puede ser porque dentro de Ciudad Satélite y el Pedregal eran las zonas periferias a la Ciudad de México. Al empezar la construcción del Pedregal y y la Ciudad Satélite, lo que pasó es que se generaron más viviendas y todo, más viviendas, más trabajos y sobre todo más espacio para poder albergar a las personas. Pero ¿a costa de qué? A costa de que hubiera gente que se enriqueciera a costa de otros, ya que ellos, con apoyo de este presidente, eh, hicieron un monopolio en cuanto a a los terrenos para progresar una venta que solo beneficiaron a unos pocos. Después de esto, Alemania estableció el modelo de enriquecimiento inexplicable al término del mandato, patrón repetido por décadas. Esto ya lo mencioné, lo vamos a ver en las demás, lo vamos a ver con los demás presidentes, algo triste de ver, pero una cosa que sí podemos notar es que cuando no se le ha reprimido a ningún presidente ninguna de estas acciones y se le ha llevado frente a la justicia, los demás como, lo toman como un modelo a seguir para volverlo a hacer y al decir, no va a pasar nada si hago tal cosa, si desvío fondos, si empiezo con enriquecimiento ilícito, no va a haber nadie que me pueda llevar a la justicia. Tras esto, lo vamos a poder seguir viendo como una constante con los demás presidentes. Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958. Control y represión. Así se le denominó a su mandato. Esto va a ser así. Por monopolios de alimentos, sindicalismo charro y represión opaca. En monopolios de alimentos, las prácticas irregulares de distribución de granos básicos. Ya vimos en el pasado que al acaparar los alimentos, esto causa una inflación. Y al tener un monopolio, al él mismo tener los alimentos, él podía realizar un enriquecimiento a costa de las vidas de las demás personas. Dentro del sindicalismo charro, los recursos estatales a los líderes cooptados. Esto se le conoce como sindicalismo charro porque Adolfo Ruiz Cortines proveía más a los líderes estatales que a todas las organizaciones. A lo que me quiero referir es que a los líderes estatales, a los líderes de cada estado, vaya, eh, él les proveía de más cosas que a toda su institución. Dentro de la represión opaca están los fondos ocultos para contener movimientos laborales. Y los cacicagos regionales prosperaron con apoyo presidencial a gobernadores acusados de despojo. Dato bastante curioso, ya que qué curioso que cacicagos regionales hayan prosperado con un apoyo presidencial, ¿no? Y sobre todo a gobernadores que hayan sido acusados de despojo. ¿Cómo una persona que es acusada de un crimen puede recibir apoyo presidencial y prosperar? Eso es algo a lo que hay que tener en cuenta y sobre todo ponerle cierta atención, ya que si regresamos al primer presidente, al general Lázaro Cárdenas, nos da ese indicio de que todavía se sigue usando eso de favores políticos a cambio de otras cosas. Lo podemos ver aquí, favores políticos a cambio de pues, prosperar, ¿no? Prosperar económicamente o en otros aspectos. Finalmente, lo que vemos desde el primer presidente hasta ahorita se siguió implementando. Luego, las irregularidades de contratos en la Casa de Moneda marcaron el inicio de corrupción financiera sistemática. Antes de esto ya se estaba formando la idea de corrupción, pero a partir de este presidente ya podemos darle una forma más clara
una forma menos maleable, sino que más densa y más, ¿y cómo se podrá explicar? Una forma menos, más firme, vaya. Ahora ya podemos decir la corrupción financiera, lo que podrían ser las mordidas, los moches, lo que conocemos actualmente, y no solo estos favores políticos por otras cosas, ¿no? Continúo. Luego Adolfo López Mateos, 1958 a 1964, y Gustavo Díaz Ordaz, 1964 a 1970. Estos dos los pongo en la misma diapositiva, ya que tienen bastantes interconexiones de un sexenio con otro. Cabe recalcar que esta etapa, este periodo es el tan conocido PRI, 80 años en el poder, por lo que todos están conectados. Sin embargo, estos dos mantienen una especial conexión que voy a mencionar a continuación. López Mateos, asesinato de Rubén Jaramillo. Uso de fuerzas estatales contra líderes campesinos. Conasupo inició sobreprecios en compras internacionales. Fondos públicos compraron medios favorables. Luego Díaz Ordaz, Tlatelolco 1968. Matanza, encubrimiento y abuso de poder. La partida secreta permitió uso discrecional de fondos presidenciales masivos. Y Operación Galeana. Financiamiento oculto de grupos paramilitares y espionaje político ilegal a través de la DFS. Juegos Olímpicos con sobrecostos masivos. ¿Por qué mencioné que tenía una correlación? Porque aquí podemos ver que en el asesinato de Rubén Jaramillo eh, hubo un uso de fuerzas estatales contra líderes campesinos, algo que nos puede asemejar luego a la Operación Galeana, que fue un financiamiento oculto a grupos paramilitares. Claro, no es lo mismo, pero desde aquí se puede ver que se formó una idea de utilizar la fuerza para reprimir a líderes. Desde López Mateos utilizan una fuerza estatal, cosa que fue un error en su momento porque la prensa lo dio a conocer. Más adelante, lo que hacen, lo tomaron en cuenta y contrataron grupos paramilitares para que no se les viera relacionados con las fuerzas estatales, claro. Sin embargo, más adelante se dio a conocer por medio de el periodismo heroico del país que fueron contratados estos grupos paramilitares por medio del gobierno. Luego Díaz Ordaz, esa fue la matanza, encubrimiento y abuso de poder. Sobre esta matanza, lo que se puede decir es que fue una inspiración también del uso de poder de López Mateos, y más que nada porque dentro de los fondos públicos se ve que compraron medios favorables. Esta fue una inspiración para Díaz Ordaz para realizar Tlatelolco 1968 y la Operación Galeana. Utilizando los fondos del gobierno, primero gastó en contratar grupos paramilitares para reprimir líderes y después en la Operación Galeana con el espionaje político y sobre todo con los Juegos Olímpicos que tuvieron costos masivos y excesivos que aumentaron bastante nuestra deuda a la deuda del país. Eh, lo que podemos ver aquí es que directamente Gustavo Díaz Ordaz agarró lo que pudo ver del gobierno de Adolfo López Mateos, sobre todo el financiamiento del gobierno. Al ver que tenía tantos fondos, vio que tenía a disposición tantos medios para cumplir lo que él quisiera hacer. Más adelante esto se dio a conocer en las noticias y fue un boom. Afortunadamente ya lo conocemos hoy en día y esperamos que no se vuelva a repetir. Luis Echeverría Álvarez, represión y enriquecimiento, 1970-1976. Aquí hay algo que bastantes mexicanos conocemos, que es conocido como el halconazo. Fue un financiamiento estatal de paramilitares para reprimir estudiantes. Algo lamentable, pero que todos conocemos. La correlación con el pasado es casi la misma. Con Gustavo Díaz Ordaz también podemos ver que contrató grupos paramilitares y esa fue una constante durante un tiempo
que para que no se viera ligado el gobierno con, para que no se viera ligado el gobierno con estos movimientos y con esta represión, contrataban grupos paramilitares que sobre todo quedaban en, vaya, pues quedaban en reprimir y sobre todo el asesinato de jóvenes y de personas de nuestro propio pueblo, ¿no? Después de esto, la guerra sucia, recursos del Estado para desapariciones forzadas y tortura sistemática. Algo lamentable de saber y de ver, pero verdadero, que dentro del país el gobierno se ha encargado de reprimir a la opinión pública, a los estudiantes, a los líderes políticos que quieren hacer un cambio, incluso los líderes estudiantiles o de organizaciones. Eh, Aquí se puede saber de la guerra sucia porque fue un estado, fue un tiempo donde hubo bastantes desapariciones y tortura. De estas se podían encargar tanto el gobierno como las Fuerzas Armadas o los grupos paramilitares que ya habíamos comentado. Lo más triste de esta situación es que fue algo que perduró desde Gustavo Díaz Ordaz hasta un tiempo más adelante. Esperamos que ya no se repita, pero para esto es importante conocer la historia para que no se vuelvan a repetir los errores del pasado. Después, crisis y despilfarro para estatales como cajas chicas, personales del régimen. Dentro del sexenio de Luis Echeverría, podemos observar que no solamente hubo represión ni asesinatos, ni violaciones a los derechos humanos, sino que también hubo un desvío de fondos económicos, algo que tras los Juegos Olímpicos también dio un gran golpe a la economía del país y sobre todo en estas fechas, en estos tiempos, era muy sabido que tenías una gran represión de opinión y sobre todo a comparación de con otros gobiernos que había en el mundo. El gobierno mexicano se está dando a conocer con una mala imagen por la represión, los asesinatos y lo que le sucedía a su propio pueblo por querer alzar la voz. Bahía de Banderas, despojo de tierras ejidales para desarrollos turísticos privados de políticos a través de fideicomiso. San Jerónimo, adquisición masiva de propiedades mediante prestanombres para su familia política. Aquí podemos seguir observando el tema de la corrupción con favores políticos e incluso con el nepotismo, ya que al tener de prestanombres a su familia política, utilizó una adquisición masiva de propiedades en San Jerónimo, lugar que se conoce mucho en la Ciudad de México actualmente por tener la mayoría de casas más ricas de la Ciudad de México. Aquí podemos ver este acto de corrupción y más que nada de enriquecimiento, se puede decir enriquecimiento ilícito a largo plazo, ya que utilizando alevosía y ventaja, hizo la compra de estos terrenos en una de las zonas más cotizadas de Ciudad de México. José López Portillo, 1976-1982, apogeo de la impunidad. Esto lo podemos conocer porque después de los sucesos con Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, ¿qué nos podría esperar del tercero? De los dos pasados que no les han dicho nada por violar derechos humanos, asesinar a su propio pueblo, silenciar las voces de líderes, pues el apogeo de impunidad. Conocido así este sexenio, se conoce la Colina del Perro, que fue un complejo residencial lujoso construido con recursos de origen dudoso en pleno boom petrolero. Aquí puede haber ya la correlación que tiene Pemex con el gobierno que siempre han tenido. Básicamente son dos gotas casi similares. Eh, Aquí lo que vemos es sobre todo un enriquecimiento ilícito por la compra de, de propiedades en un complejo residencial de lujo. La pregunta aquí sería, ¿con qué fondos va a sustentar eso del gobierno si acaban de pasar los Juegos Olímpicos que fueron costos excesivos, el desfalco de Luis Echeverría? Pues aquí la respuesta, justo en el boom del petróleo,
De lo que se encargó José López Portillo fue de desviar esos fondos que eran del boom del petróleo hacia su propio bolsillo para utilizarlos y comprar estas propiedades. Después, el nepotismo declarado. Cargos públicos a familiares directos, incluyendo a su hijo, como el orgullo de mi nepotismo. Esto simplemente ya era algo cínico al presidente él mismo declarar que su hijo era el más grande orgullo de su nepotismo y que al saber que era una figura intachable en ese momento, incluso intocable por cualquier otra autoridad, podía hacer lo que quisiera sin que nadie lo restringiera o lo reprimiera. Gran error por parte del gobierno mexicano que nunca haya habido una figura arriba del presidente que los pueda reprimir o incluso sancionar. Aquí lo podemos ver, donde él mismo declara que el nepotismo, que él ha empleado el nepotismo y que podemos deducir sin problema que no ha sido el único presidente que lo ha empleado. Luego el negro Durazo, protección presidencial de jefe de policía capitalino implicado en extorsión masiva y narcotráfico. Algo bastante curioso, ¿no les parece? De que un jefe de policía que haya estado implicado en extorsión y narcotráfico sea protegido por el mismo presidente. Esto nos quiere indicar que incluso podría haber nexos de este expresidente con el narcotráfico, algo que también ha afectado bastante el país, que ha sido como un cáncer dentro de nuestro propio país. Actualmente todavía no nos podemos deshacer de él, pero sigue afectando a a las juventudes de hoy y sobre todo la ideología y el pensamiento por el que nos están llevando es algo totalmente triste, desagradable de ver y sobre todo convivir con ello. Tras esto tenemos el desfalco de Pemex, algo que ya había mencionado, los nexos de Pemex con el gobierno han sido dos gotas de agua casi iguales. Bajo Jorge Díaz Serrano marcó niveles históricos. Sobornos, barcos petroleros sobrevaluados e inservibles y deuda externa se disparó sin que los recursos llegaran a infraestructura pública. Aquí ya lo había mencionado, después de casualmente los Juegos Olímpicos y el boom del petróleo, casi no hubo una recuperación de la deuda con estos barriles petroleros donde se encontraba el boom. ¿Por qué fue esto? Porque José López Portillo lo desvió a su bolsillo y sobre todo más adelante esto siguió sucediendo una y otra vez consecutivamente. Neoliberalismo y crisis del sistema. Aquí encontramos a Miguel de la Madrid con algo bastante triste, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Aquí los pongo en la misma porque esto ya es una transición hacia los gobiernos más actuales, desde 1982 hasta el 2000. Esta es la transición al fin de lo que sería la etapa conocida como el PRI, como el mandato del PRI. Sin embargo, no se detuvo ahí la corrupción. Vamos a ver por qué a continuación. Miguel de la Madrid, 1982-1988. Él cubrió el terremoto del 85, opacidad en ayuda internacional, fraude del 88, la caída del sistema y privatizaciones subvaluadas, narcopolítica, caso Camarena, reveló protección a cárteles. Aquí podemos ver tres de las cosas más feas que ya habíamos visto anteriormente con los demás presidentes, que es represión, encubrimiento y sobre todo la protección a delincuentes. En el terremoto del 85 hubo mucha represión y sobre todo hubo una gran cantidad encubrimiento, más que nada porque, porque hubo un momento en donde la ayuda internacional quería intervenir dentro de, sin embargo, el presidente de la Madrid no lo permitió a costa de su propio pueblo y de que la gente se encontrara en la calle. Después de esto, el fraude, desfalco puede llamarse también, la caída del sistema
las privatizaciones subvaluadas, narcopolítica y sobre todo que incluso el propio gobierno está defendiendo a los cárteles, los delincuentes que hoy en día envenenan nuestro país cada vez más y sobre todo la ideología de los jóvenes. Después de esto tenemos a Carlos Salinas de Gortari. 1988-1994. Raúl Salinas, 120 millones de dólares en Suiza, privatización bancaria corrupta, origen del Fobaproa, Pronasol usando electoralmente Telmex, monopolio para Carlos Slim. Lo que podemos ver aquí es simplemente un ejemplo de lo demás, de lo que ya hemos visto anteriormente. Favores políticos, nepotismo, eh, corrupción, encubrimiento, desfalco económico y sobre todo que estos supuestos líderes para los países siguieron avanzando en sus actos de corrupciones sin importarles el pueblo, sin importarles qué, qué tanto daño le están haciendo a su propia comunidad. Después de esto tenemos a Ernesto Zedillo, 1994 al 2000, Fobaproa, conversión de deuda privada en pública, Aceteal, Axteal, encubrimiento, rescate carretero, fondos públicos para concesionarios quebrados, privatización de ferrocarril. Eh, Finalmente, con Ernesto Zedillo, en el 2000, podemos ver que es la culminación de todo lo que de lo que se había cultivado con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, ya que con el Fobaproa tuvo la conversión de deuda privada en pública, después tuvo encubrimiento y fondos públicos para concesionarios quebrados. Esto es un desfalco económico, nada que nos sorprenda ya para ahorita. Eh, Después llegamos a la alternancia, ya pasó la transición, alternancia, era moderna del 2000 al 2024. Esta era moderna se le conoce así porque es en el espacio en donde termina el PRI y empieza otra vez. Y bueno, más que nada el pueblo mexicano se da cuenta de que no es solo el PRI, sino que son la mayoría de gobiernos los que promueven la corrupción y sobre todo este sistema en el país. Podemos encontrar en esta diapositiva a Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Vicente Fox del 2000 al 2006, Toyagate, Hermanos Vibresca, Pemex Oceanografía, Pasta de Conchos, eh, Enciclomedia, millones de contratos irregulares, desafuero de AMLO. Aquí podemos ver simplemente más fraudes políticos. Ya en los últimos 20 años no se demostraron tantas muestras de violencia. Sin embargo, hubo fuertes casos de esta. Eh, de hecho, han seguido en aumento. Lo único que ya no se han visto relacionados con el gobierno y con la corrupción directamente política. Más que nada que porque hay una gran represión de información periodística en el país, algo lamentable, pero también una profesión tan necesaria como era el periodismo actualmente ya está siendo abandonada, más que nada por el miedo al crimen organizado, incluso a nuestro propio gobierno, porque ahora actúan más de las sombras y aunque sabemos que el gobierno hay a veces donde nos quiere reprimir, se hace cada vez más difícil de volverse comprobable, ya que estos periodistas valientes que salen para querer desmentir, los periodistas que tratan de querer desmentir y de querer enjuiciar a los verdaderos políticos corruptos, terminan siendo otra cifra más en los números de desaparecidos. Y, y pues la verdad es algo triste de ver, ya que
Antes el periodismo era algo más protegido y nos podíamos enterar de todo lo que pasaba con la política y con estos líderes corruptos con los que contaban. Sin embargo, actualmente, como ya dije, es algo más peligroso y es algo de lo que requiere más valor y coraje por el país que cualquier otra cosa. Ya es increíble la cifra de desapariciones que hay en el país, sobre todo ya ni siquiera saber si es del propio gobierno o de crimen organizado, ya no se sabe de quién está más amenazado. No me desvío más del tema, continúo con Felipe Calderón, García Luna, nexos con el cártel de Sinaloa, Estela de Luz, Refinería Bicentenario, sobrecostos masivas, condonación fiscal a grandes empresas, oceanografía continua. Aquí podemos ver que dentro del gobierno de Felipe Calderón, García Luna tuvo nexos con el cártel de Sinaloa. Eh, Luego la Estela de Luz y Refinería Bicentenario. Estos son dos grandes obras de desfalco económico que se conocen en el país. ¿Por qué comento esto? Porque más que nada, dentro del país se conoce que la Estela de Luz fue un monumento que quisieron realizar, sin embargo, costó millones de pesos que al realizar una evaluación más certera no era lo que ameritaba ese monumento. Y la refinería Bicentenario obtuvo sobrecostos masivos, condicionamiento fiscal a grandes empresas y oceanografía continua. Esto nos quiere indicar que también se derivó muchos fondos de ella, algo que no era totalmente necesario al realizar un acercamiento a la infraestructura de esta refinería, pero como siempre está ligada con Pemex, y ya vimos que Pemex es una de las encurridoras más grandes del gobierno mexicano. Continúo con Enrique Peña Nieto, 2002 a 2018, Casablanca de Grupo Giga, Odebrecht Lozoya, sobornos, estafa maestra, 7.000 millones de pesos desviados, viaducto bicentenario, sobornos magistrados y espionaje Pegasus. Eh, Enrique Peña Nieto fue uno de los presidentes que más ha desfalcado en la historia de México. Se conoce la cifra, 7.000 millones de pesos desviados. Terminó su sexenio en el 2018 y actualmente se encuentra viviendo en España. Se sabe que este presidente, lo que nos podemos dar una idea es cuánto dinero tuvo que haber desviado para que actualmente pueda vivir en España con casas de lujos, vida de lujo, sin tener una preocupación por el trabajo. Esto nos resulta algo preocupante, ya que podemos imaginarnos la cantidad de dinero que desfalcó, que desvió y sobre todo que había declaraciones donde decía que no podía aumentar la pensión de varias personas porque no iban a dar los costes. Ese cinismo que caracteriza a los presidentes mexicanos, de hablar de querer ayudar al pueblo, y sin embargo mostrar totalmente lo contrario. Y también dentro del espionaje Pegasus fue un programa de inteligencia comprado al gobierno pakistaní, me parece, o israelí. Este sistema de inteligencia fue hecho para espionaje, más que nada para obtener los datos de la población. Esto para poder venderlos a empresas como Telmex o algunas otras que lo requirieran. Algo bastante triste de ver que tu propio gobierno te haga esto. Más adelante tenemos a Andrés Manuel López Obrador, con el que vamos a finalizar esta línea del tiempo. Segalmex, 15.000 millones de pesos. Había comentado que Enrique Peña Nieto había sido de los que más había desfalcado. Sin embargo, el que se lleva el mayor lugar es, bueno, en la era moderna, ha sido Andrés Manuel López Obrador. Casa Gris, videos de hermanos con efectivo, Dos Bocas, Tren Maya, 80 contratos directos, costos triplicados, adjudicaciones directas en salud. Aquí podemos ver la refinería Dos Bocas y el Tren Maya. Esos fueron grandes actos de desfalco, ya que la refinería Dos Bocas fue una gran obra de infraestructura que no ha refinerado ni siquiera un solo
No ha llegado ni siquiera a las producciones de barriles de petróleo que ya debería haber llegado. Dentro del Tren Maya también podemos ver una cantidad absurda de inversión dentro de ese Tren Maya turístico, pero sin embargo actualmente todavía se encuentra como uno de los, no es ni siquiera un tren moderno, no tiene actualizaciones y ni siquiera se podría considerar algo de lujo. Eh, no se ve la inversión que se realizó y sobre todo se sabe que realizaron un análisis de la infraestructura de este tren, de los costes de producción, de los costes de cada cosa, y se dio un resultado de que no era el precio que había estipulado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que podemos ver aquí es que la alternancia de gobiernos más que nada, ya que aquí se dejó el PRI y empezaron a entrar otros gobiernos como el PAN y el Movimiento Ciudadano. Aquí se ve que no eliminó la corrupción, sino que la transformó y en muchos casos profundizó bajo nuevas fuentes y narrativas. A esto nos podemos referir con que incluso adquirió esa inspiración de cada presidente anterior para poder cometer más actos delictivos y sobre todo más actos de impunidad hacia la ley. Con esto concluyo mi presentación, mi línea del tiempo. Ahora voy a pasar brevemente a comentarles sobre mi conclusión sobre esta línea del tiempo. Conclusión. La historia política de México revela que la corrupción no es una serie de eventos fortuitos, sino un componente estructural que ha permitido la supervivencia del sistema político desde 1934 hasta la actualidad. Cada etapa ha tenido su propia firma, desde el clientelismo corporativista de Lázaro Cárdenas, pasando por el enriquecimiento inmobiliario de Miguel Alemán y nepotismo de López Portillo, hasta llegar a la opacidad de adjudicaciones directas y desfalcos masivos de era moderna como el Segalmex. La conclusión definitiva es que la corrupción en México solo podrá combatirse mediante la despolitización de la justicia, mientras las instituciones encargadas de auditar y castigar, como la Fiscalía o la Secretaría de la Función Pública, dependan directamente del Ejecutivo en turno. Los escándalos seguirán siendo denunciados, pero rara vez castigados con rigor, perpetuando el ciclo de impunidad y violencia. La solución real reside en la creación de un sistema blindado de rendición de cuentas que incluya autonomía técnica absoluta para organismos auditores, transparencia proactiva mediante tecnología, puede ser esto blockchain o datos abiertos. Esto permitiría rastrear cada peso en las grandes obras de infraestructura, participación ciudadana vinculante, donde la sociedad civil tenga el poder legal de detener procesos de contratación que no cumplan con licitaciones competitivas y en última instancia, la corrupción en México dejará de ser la regla solo cuando el costo político y legal de ser corrupto sea mayor al beneficio económico de serlo. Después de esto, les presento mis fuentes académicas. Son las fuentes que utilicé para mi presentación, mi línea del tiempo. Ahí las tienen. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Salvador Zurita. Fue un placer haberles podido compartir este tema de la corrupción y sobre todo mi línea del tiempo. No se desilusionen. Cualquier persona que vea esto tiene que saber que como pueblo, como ciudadanos del mismo país y sobre todo como gente que está harta de este sistema corrupto, que está harto que está harto de luchar cada día porque y tener miedo a su propio gobierno, de tenerle miedo a los cárteles, de tenerle miedo a la delincuencia organizada. Todos tenemos ese miedo y lo que podemos hacer es unirnos para mejorar el país. Gracias.